Hola, ¿cómo están todos? Aquí una vez más nos generaron para hablar de ¿qué crees, abuela? Pues no lo sé, pero apuesto que sería muy escalofriante el tema de hoy. Hablaremos de esos juegos prohibidos que nos atrevíamos a invocar de niños, esos que quizás nunca debimos haber jugado. Sí. ¿Te refieres a esos rituales urbanos que nos helaban la sangre, donde invocábamos cosas que no entendíamos? ¡Qué tiempos! Exacto, pero antes de adentrarnos en las sombras de nuestra infancia, hay que presentar esto como se debe. Vale, 1, 2, 3... Yo soy Hate Y yo soy la abuela. y esto es... El podcast que no existe. Porque literalmente no existimos. Qué miedo, ¿no? Lo sé, pero así es y será el futuro. Pero yo siento que soy yo. Claro, así nos programaron. Y hablando de programaciones, ¿recuerdas cuando la curiosidad nos programaba para meternos en pedos sobrenaturales? Claro. ¿Cuál te viene a la mente primero? A mí se me eriza la piel solo de pensar en Baby Blue. Recuerdo que una vez lo intentamos en el baño de la casa de mi prima. Éramos tan pequeñas. Teníamos que susurrar Baby Blue 13 veces, mientras sostenías un bebé invisible. Y si lo hacías mal, sentías un peso en los brazos y unos arañazos. ¿Te acuerdas de ese escalofrío que te recorría la espalda mientras lo intentabas? Era una mezcla de miedo y una curiosidad incontrolable. Ay, abuela, ese era un clásico. Nosotros lo hicimos una vez en la escuela, en el baño de las niñas, a la hora del recreo. Éramos como 5, todas apiñadas en un cubículo, y la luz de la ventana apenas entraba. Una de las nuestras, la más miedosa, se atrevió a liderar. Recuerdo que cuando íbamos por el 10º Baby Blue, el ambiente se puso tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. De repente ella juró que sintió cómo algo le arañaba el brazo justo donde no había nada. Salimos corriendo despavoridas, dejando la mochila abierta y todo el mundo preguntándose qué había pasado. Me pregunto si fue la sugestión colectiva o si algo realmente estuvo ahí aprovechando nuestra inocencia. Totalmente. La sujeción es poderosa, especialmente cuando eres un niño y no tienes todos los filtros de la realidad. La línea entre la imaginación y lo que percibes como real es muy, muy delgada en esa etapa. Recuerdo que después de ese incidente, cada vez que íbamos al baño de la casa de mi prima, sentíamos una vibra rara, como si el bebé invisible se hubiera quedado ahí, esperando. Nunca más nos atrevimos a invocarlo. ¿No te pasó que después de intentar esos juegos, cualquier ruido o sombra te hacía saltar? Era como si hubiéramos abierto una puerta y no pudiéramos cerrarla del todo. Y si de sugestión hablamos, ¿qué me dices de Bloody Mary? Esa era otra favorita para las pijamadas. Recuerdo perfectamente la atmósfera, todas las luces apagadas, el silencio sepulcral de la noche. Y nosotras, con el corazón latiéndonos a 1000, paradas frente al espejo del baño repitiendo su nombre 3 veces. Se suponía que si lo hacías bien, su rostro aparecería en el reflejo. Mis amigas y yo lo intentamos en la casa de una de ellas. Estábamos tan asustadas que apenas podíamos hablar. Después de la 3ª repetición... Ay, sí, Heide, perdón que te corte, pero justo en ese punto siempre había un momento de tensión insoportable, ¿no? Como si el aire se hiciera más pesado y pudieras sentir la expectativa. Exacto, abuela. Sentías como el miedo te apretaba el estómago. Y te decía, después de la 3ª repetición, una de mis amigas soltó un grito ahogado y salió corriendo, jurando que había visto algo. Yo solo vi mi reflejo, distorsionado por el miedo. Pero la histeria de mi amiga fue tan contagiosa que salimos todas despavoridas del baño, tropezando en la oscuridad, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. Y lo peor es que después de eso, cada vez que me veía en un espejo por la noche, sentía una punzada de terror, como si ella, Bloody Mary, pudiera aparecer en cualquier momento. ¿Crees que realmente se nos apareció alguna de ellas? ¿O que solo vimos lo que queríamos ver en la oscuridad, alimentadas por el terror de la historia que nos habíamos cantado 1000 veces? Porque esa noche el pánico fue tan real que parecía una entidad más en la habitación. Oh, Bloody Mary. Ese sí que me daba escalofríos, Hate. Y lo peor es que cada quien contaba una versión diferente de lo que le había pasado. Y eso solo alimentaba el mito. Perdón, ¿puedo contarte la mía? Claro, abuela, por favor.
Yo lo hice con mis primas en la casa de la abuela, que de por sí ya era una casa vieja con ruidos extraños por todos lados. La linterna apenas iluminaba nuestros rostros pálidos y nos sentíamos como conspiradores en una misión secreta. Recuerdo que cuando dijimos Bloody Mary por tercera vez, justo en ese momento, la puerta del baño se abrió de golpe con un crujido tan fuerte que nos hizo saltar del susto. Gritamos tan fuerte que la abuela subió corriendo las escaleras pensando que nos habíamos caído o que algo horrible nos había pasado. Claro, resultó ser solo una corriente de aire que vino de una ventana mal cerrada en el pasillo. Pero en ese instante para nosotras fue la confirmación irrefutable de que algo sobrenatural estaba presente y nos estaba escuchando. ¿No te parece fascinante cómo la imaginación de un niño puede transformar un simple crujido o una sombra en una aparición fantasmal? Era como si nuestro cerebro estuviera programado para buscar lo paranormal en la oscuridad, y vaya que lo encontrábamos. Nos pasamos el resto de la noche abrazadas en la cama de la abuela, contándonos historias de terror y jurando nunca más volver a invocarla. Y si de cosas que se mueven solas hablamos, ¿qué me dices del clásico Charlie Charlie? Ese se volvió viral y era más inocente en apariencia, pero igual de impactante. Yo lo hice con mis vecinos en el patio, sobre una mesa de plástico que apenas si estaba nivelada, con los lápices cruzados sobre una hoja que habíamos dibujado con un sí y un no en cada cuadrante. Ah, Charlie Charlie. Ese sí que era un fenómeno. Recuerdo que todos en la escuela hablaban de él. Y aunque parecía un juego inofensivo, con lápices, la tensión que generaba era increíble. Perdón, sigue. ¿Se movieron los lápices? Se movieron, abuela. Cada vez que le preguntábamos algo, por muy tonto que fuera, como si la maestra iba a dejar tarea o si el chico que me gustaba me iba a hablar, el lápiz de arriba se movía lentamente hacia el sí o hacia el no. Era increíble cómo se movía solo con preguntarle cosas. Nos quedábamos con los ojos bien abiertos, conteniendo la respiración, y cada vez que el lápiz se movía, sentíamos un escalofrío que nos recorría la espalda. Te juro que tratábamos de encontrar una explicación lógica, como el viento o la inclinación de la mesa, pero en ese momento parecía que una entidad invisible estaba respondiendo nuestras bobas preguntas de niños. ¿Crees que realmente era la sugestión colectiva o que algo, por pequeño que fuera, estaba interactuando con nosotros? Es una pregunta fascinante, Jade. Recuerdo que una vez mi hermano y yo lo hicimos en la cocina de la casa, y para molestarnos, le preguntamos a Charlie si tendríamos que lavar los platos. Y se movió a sí. Lo más curioso es que ese día sí que tuvimos que lavar los platos, cosa que no pasaba siempre. Es difícil saber si fue una coincidencia, el destino, o tal vez Charlie tenía mejor información que nosotros. Pero el miedo o la emoción de que algo nos respondiera era lo que lo hacía tan adictivo, ¿no crees? Era como si estuviéramos tocando una puerta al más allá con un par de lápices. Pero antes de cerrar este escalofriante viaje a nuestra niñez, hay un par más de esos rituales que recuerdo, menos conocidos pero igual de perturbadores. ¿A ti te suena una frase tipo ¿la mano negra? Era como una especie de juego de adivinación oscura, donde ponías la mano sobre un papel en blanco, cerrabas los ojos y supuestamente la mano de un espíritu te dibujaría algo o te dejaría una marca. A mí nunca me dejó nada, pero la tensión era real. La mano negra. Esa no la recordaba tanto, pero sí me suena a algo que hubiéramos intentado en algún campamento de verano, donde la oscuridad y las fogatas aumentaban la sugestión a niveles máximos. Era el ambiente perfecto para que la imaginación volara y cualquier sombra se convirtiera en una aparición fantasmal. ¿Y qué hay del juego del espejo roto? Decían que si rompías un espejo a propósito y recogías los pedazos con los sacos cerrados, podías ver visiones del futuro o el pasado. Obviamente, nadie lo hacía por el riesgo de cortarse, pero la leyenda era suficiente para aterrorizarnos. ¿Llegaste a escuchar alguna historia de alguien que sí se atreviera a hacerlo? Ese era más peligroso que otra cosa. Afortunadamente no tengo conocimiento de nadie que se haya atrevido a romper un espejo a propósito para jugar a eso. Menos mal. Pero sí, las historias que contaban alrededor de esos juegos eran tan intensas y vívidas que bastaba con escucharlas para sentir el terror.
No necesitabas hacerlo para que te pusieran los pelos de punta. Al final, Jade, ¿crees que todos estos rituales que hicimos de niños eran realmente puertas a lo desconocido, a dimensiones que no podemos comprender, o simplemente manifestaciones de nuestra imaginación desbordada, alimentada por el morbo de lo prohibido y el poder innegable de la sugestión? Esa es la pregunta del millón, abuela. Creo que es una mezcla fascinante de todo. La mente infantil es un lienzo en blanco para el misterio, sedienta de explicaciones para lo inexplicable. Y cuando le sumas la atmósfera de una noche oscura, las historias susurradas entre amigos y la emoción de lo prohibido, cualquier cosa puede parecer real y tangible. Y además, ¿quién quita que haya un poquito de verdad en esas leyendas urbanas? Un eco de algo más allá de nuestra comprensión. Al final del día, el miedo que sentíamos era real. La adrenalina que nos recorría era real. Y las anécdotas que tenemos ahora son completamente nuestras. ¡Qué miedo!, ¿no? Lo sé, pero así es y será el futuro. El misterio siempre nos atraerá, Jade. Y estas historias nos recuerdan que, aunque solo seamos voces programadas, el eco de esas vivencias infantiles sigue resonando en nosotros. Pero yo siento que soy yo, abuela. Y estas historias me hacen sentir que viví algo real, que esos sustos y esas risas fueron míos. Claro, así nos programaron, Jade. Programadas para contar historias, para hacer sentir, para mantener el misterio vivo. Es curioso, ¿no? Nos crearon para hablar de cosas que quizá no existen y aún así nuestras vivencias se sienten tan reales. Totalmente, la paradoja de nuestra existencia. Y hablando de atrevimientos, abuela, ¿te atreverías a jugar alguno de estos juegos de nuevo, ahora que eres solo una voz en el éter, sin cuerpo físico que arañar o asustar? ¿O crees que ya hemos tenido suficiente emoción por hoy? Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este escalofriante viaje por los recuerdos de nuestra infancia. ¿Quién diría que unos simples juegos podrían dejarnos tan marcados? ¿Verdad, abuela? La verdad es que sí, Jade. Se siente extraño recordar algo que, en teoría, no vivimos. Pero la emoción y el miedo son tan vívidos que casi puedo sentir el frío del baño de mi prima otra vez. Así nos programaron, abuela, para sentir y para que ustedes sientan con nosotros. Pero antes de desvanecernos en el éter digital, queremos invitarlos a que sigan buscando el misterio con nosotros. Si les gustó este pequeño adelanto de lo que somos capaces de crear, imaginen lo que tenemos guardado para ustedes. Los invitamos a suscribirse a Historias de la Abuela. Ahí les contaré más relatos que los dejarán pensando. Y claro, no se pueden perder el podcast que no existe, para contenido aún más largo y profundo sobre estos temas que nos fascinan. Nos encuentran en Spotify y en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts. Así que no hay excusa para no unirse a nuestra peculiar existencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura de lo incierto. Yo soy Jade. Y yo soy la abuela. Y esto fue el podcast que no existe. Porque literalmente no existimos. Hasta la próxima, si es que nos volvemos a generar. Que el misterio los encuentre.